Comienzo al seminario del día de hoy, no sin antes pues agradecer su asistencia, el haber atendido la invitación, muchísimas gracias. Y pues el día de hoy tenemos con nosotros al doctor Johnny Ramiro Torres Velázquez, quien aceptó amablemente la invitación para podernos impartir un seminario. Él es profesor investigador titular en el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui. Me voy a permitir presentar antes al doctor. Él cuenta con una maestría en ciencias en recursos naturales y es doctor en ecología y desarrollo sustentable por el Colegio de la Frontera Sur, con mención honorífica. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores y cuenta con experiencia en el área gubernamental con actividades desarrolladas en la Jefatura de Capacitación y Desarrollo Tecnológico en el Estado de Sonora para la Comisión Nacional Forestal. Asimismo, es jefe nacional de proyecto y vinculación institucional y subgerente nacional de educación, capacitación, desarrollo tecnológico y cultura forestal para la educación. Actualmente se desempeña como profesor investigador titular B en el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, donde ha fungido como jefe de desarrollo académico y jefe de las carreras de ingenierías. Y actualmente es secretario del Comité Mexicano de Manglares, Consejo del Área Natural Protegida de Estero El Soldado. Bueno, pues sin más, vamos a atender al doctor que va a presentarnos el día de hoy el tema que se refiere a estudio de la ecología de manglares de zonas áridas y su importancia como almacenes de carbono. Pues la dinámica ya la conocen la mayoría de ustedes, para quienes no. Vamos a tener la ponencia del doctor y posterior a ello vamos a tener una sesión de preguntas y les pediría para poder llevar el orden, hacerlo mediante el chat o levantar la manita de la plataforma. Entonces, mediante esa forma vamos a llevar el orden de las participaciones. Finalmente, pues, eh, cerrar micrófonos y videos, todos los demás, para poder tener una mejor transmisión. Sin otra cosa que agregar, pues, doctor, muchísimas gracias y adelante, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias, Edgar. Bueno, lo primero que voy a hacer es agradecer. Tengo la fortuna de ser la segunda ocasión que me invitan a un seminario. Me hace excelente. Hace como 3 años estuve presentando otra información, también de zona costera. Pues yo encantado de la vida que me estén invitando. Con mucha gracias también al doctor Arreola, que es con quien se está trabajando acá en Sibnor, Guaymas. Voy a compartir pantalla para ver la presentación. Ya comentaste el título. El título, permítanme, ok. Título es de Ecología de Manglares. Les voy a platicar, toda la plática va a estar en ese contexto, en el contexto de los manglares y, bueno, manglares de zonas áridas, que son los que tenemos acá en el noroeste de México, ¿sí? Estudio de la ecología de manglares de zonas áridas y su importancia como almacenes de carbono. Vamos a platicar también sobre ese tema. Este es un proyecto de Tecnológicos de México. Se monitorearon 3 lagunas hace 2 años, que vienen siendo Moroncarit, eh, Llavados Moroncarit, la parte de Tobari y Estero del Soldado. Este año se está estudiando otras 3 lagunas, que es el litoral yaqui. Estamos en Lobos, Algodones y Guasimas. Lo mismo que les voy a presentar que ya se hizo, está haciendo ahorita en esas tres. Entonces vamos a tener cuando concluya el estudio, pues 6 meses más, monitoreado el sur de Sonora, y bueno, van a ser datos muy, muy interesantes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a iniciar con un poco de información de manglares. Si vemos este mapa y vemos la línea punteada, sabemos que los manglares son especies tropicales. Entonces, en la parte central, donde están estas líneas, es ahí donde se desarrollan los ecosistemas de manglar. ¿De acuerdo? Aquí en México tenemos 4 especies que más se distribuyen, dos más en el sureste, Chiapas, por ahí está Harrisoni y también Avicennia bicolor, pero de alta predominancia en todo el país, 4, el rojo, negro, blanco y botoncillo, ¿de acuerdo?
Y bueno, ¿por qué no se desarrollan hacia arriba o hacia abajo? Por adaptaciones que tienen que no, bueno, no toleran tanto el frío, pues los fríos polares, entonces se quedan en zona tropical. ¿De acuerdo? Bueno, este mapa que está ahí es el desarrollado por Conavio. Conavio es de las instituciones que más dedica tiempo para desarrollar para generar información sobre los manglares, más sobre cartografía. Y nos reporta que hay 421.926 hectáreas. Esas zonas de verde que vemos en el mapa son los manglares. Donde hay más, en Campeche y en la parte de Chetumal, ahí es donde hay más coberturas. Es impresionante las coberturas de manglar allá en el sureste. Y bueno, los manglares tienen muchas adaptaciones, entre ellas, por ejemplo, el rojo que tiene los zancos para sostenerse en línea de costa, los neumatóforos del mangle negro de Avicennia que son para poder respirar cuando está inundado, la secreción de sales, tienen unas lenticelas para secreción de sales y poder sobrevivir. Toleran salinidad, que es una de las principales adaptaciones que le da ventaja sobre otras. Incluso en zonas de manglar tienen muy poca o nula competencia con otras especies. Entre otras adaptaciones que podríamos hablar en otro momento. Bueno, el trabajo que se realizó fue establecer estos sitios de monitoreo y en general estudiar la ecología, ¿sí? Ecología del manglar. Y bueno, lo hicimos primero con las características estructurales, determinar la estructura del ecosistema, la producción de hojarasca, un ciclo anual, esta productividad, definir el patrón de inundación, que es el hidroperiodo, también mensual por un año, y bueno, características físico-químicas del agua. Y en esa la tomamos superficial, intersticial a 50 centímetros debajo del suelo y de 1,5 metros. ¿De acuerdo? Y la producción y biomasa de raíces y neumatóforos. También nos metimos en la parte de lo que es biomasa subterránea, del suelo hacia abajo. Eso nos dio datos muy interesantes que les voy a platicar. Este es el mapa. Vemos en la parte de arriba Estero el Soldado y luego está Bahía del Tobari y abajo está la Laguna Moroncari. En cada uno, 3 sitios de monitoreo. Y en cada sitio, 2 unidades. Pero entonces teníamos bastantes datos para documentar lo que estaba sucediendo ahí. Bueno, les comentaba, aquí en la parte de lobos, la parte central, esta de aquí es donde les digo que estamos trabajando ahora. En esta parte de aquí, entonces vamos a tener las principales lagunas de Sonora, del sur de Sonora, ya las vamos a tener monitoreadas. A ver si más adelante nos vamos para acá, para La Cruz o para la isla Tiburón, para tener ya todo este gradiente espacial de Sonora para ver qué está pasando con los manglares. Bien, los métodos. ¿Qué métodos aplicamos nosotros para poder obtener los datos? El primero, para la productividad primaria, hojarasca, las trampas circulares, así como esa que está ahí en la foto. Cae la hojarasca, nos la llevamos al laboratorio, la separamos primero la secamos, perdón, a peso seco, después la separamos por componentes, hoja, flor, fruto, estípulas, maderas, ramas, y bueno, por componentes y por especie. Es muy interesante separarlo por cada uno de sus componentes y por especie porque eso nos da datos de las diferencias de producción que está teniendo incluso por especie. ¿De acuerdo? Si empezáramos todo junto, perderíamos muchos datos muy interesantes de esa plasticidad que tiene cada especie para responder a las condiciones. Esa es la hojarasca. Hidroperiodo. Para hidroperiodo se utilizan unos tubos, como ese que está ahí instalado ahí en el agua. Le llaman piezómetros. Son meramente tubos de PVC con ranuras y una malla especial de 500 micras. Se entierra a 50 centímetros y ahí nosotros podemos sacar agua para tomar la físico-química y también nos ayuda a medir el patrón de inundación cuando la inundación está, más bien, cuando el patrón de inundación está por debajo del nivel del suelo, nos permite ver qué tantos centímetros hacia abajo, ahí está. Esos son los piezómetros, son muy fáciles de construir. Bueno, en este estudio instalamos de 50 centímetros y de 1,5 metros para ver también cómo andaba el agua y subterránea. Para eso utilizamos el HANA, un multiparamétrico.
Estos que hacen maravilla en campo, solo tomamos la muestra de agua, le medimos y nos da todos esos parámetros que tenemos aquí en la pantalla, ¿no? Salinidad, potencial redox, temperatura, alcalinidad. Eran tres tipos de agua. Superficial cuando estaba inundado, 50 centímetros y 1,5 metros. Sacamos agua con una manguerita. Las diferencias sí son amplias más en el agua superficial porque hacemos que hay muchos procesos en la superficie. Está la fauna, hay más oxigenación, las temperaturas son diferentes a 50 centímetros, ¿no? Entonces sí hay variación y es interesante la comparación. Ahí está cuando se trabaja en campo y a 3 profundidades. Los piezómetros son muy sencillos, muy económicos y una maravilla que nos ayudan en campo para sacar estas muestras de agua. Y bien, pero sedimentos, también necesitamos caracterizar los sedimentos, pero en sus parámetros o sus atributos, los más sencillos. ¿Sí? Agarramos el sedimento, se seca y se determina textura, pH, materia orgánica, densidad aparente y contenido de humedad, principalmente. Si el proyecto tuviera más recursos, entonces, ¿qué se recomienda? Nutrientes también. ¿Sí? Fósforo, nitrógeno principalmente. Pero en este caso no lo hicimos, incluso vamos a ver si en el próximo proyecto se incluye. Los nutrientes son muy importantes para ver esta relación que tiene con el desarrollo estructural de los manglares. Recordemos que acá en el noroeste tenemos manglar chaparro, comparado con el sureste. Acá en promedio podemos decir que están entre 1,5 metros, no son tan chaparros como Baja California, pero chaparros comparados con 25 hasta 30 metros o más de los que están ahí en el sureste. También biomasa de raíces, nos fuimos a la parte subterránea. Ese núcleo que ven ahí, este muchacho que está sacando un núcleo de raíces, así sacamos núcleos, los separamos, los dividíamos en 15 centímetros, de 15 a 30, 30 a 45 de profundidad. Se tamiza y nos llevamos las raíces. Se separan por clases diamétricas. Sabemos que dependiendo del grosor de esas raíces, va a ser la función que va a cumplir para el árbol. Entonces, después se secan y sacamos la biomasa. Biomasa de raíces. Entonces, vamos sacando qué tanta raíz hay ahí en biomasa. Bien, que está trabajando. Y la producción de raíces. Ya sabemos qué tanta raíz hay ahí. Queremos saber qué tan rápido están creciendo esas raíces. En ese mismo hueco que queda ahí instalamos un costalito de estos de pit moss. Se recoge uno a los 6 meses y uno a un año y estamos viendo qué tan rápido están creciendo las raíces. Es interesante también saber ese return, que le llaman ese como reciclamiento de raíces, que las raíces mueren pero también se están generando más. Aquí están los costalitos instalados en campo. Y bueno, los nematóforos también son biomasa. Hay muchísimos nematóforos más sobre el ecosistema cuando hay dominancia de Avicennia. Muchísimo, entonces esa biomasa es importante. Pues a nivel de suelo, tomar la muestra de nematóforos, se le mide altura, se secan y se toma la biomasa. ¿Qué tanta biomasa de nematóforos también tenemos? Esa biomasa es sobre el suelo, del nivel del suelo hacia arriba. Bueno, te voy a presentar los resultados. ¿Qué fue lo que obtuvimos? Densidades muy grandes, porque es manglar chaparro, y también en una zona está tan junto que a veces ni siquiera podemos entrar. Es la dificultad de trabajar con manglares chaparros. Se fijan desde 4,700 hasta, 4,700 árboles de densidad, 4,450. Son densidades muy grandes. ¿Cuál predomina? Avicennia. Avicennia es el que predomina. En cuanto a áreas basales, hasta 66.9. Es baja. Tenemos también bajas áreas basales desde 10, ¿sí? Metros cuadrados por hectárea. Los diámetros a la altura del pecho, que fijen los máximos de 8.4 en Avicennia, pero estamos acá en Estero del Soldado, y de 8.4 también de la uncularia, pero acá en Atanasio. Tenemos 3 sitios en cada laguna. Físico-químicos del agua.
vemos que en relación a pH y temperatura, las variaciones no fueron muy altas. Si ven los rangos, 8.2 a 8.6 en pH, si va disminuyendo conforme a la profundidad. Temperatura también de 25 a 30, disminuyendo también con la profundidad. En salinidad también disminuye con la profundidad de 31.3 hasta 53.8. Y el potencial redox también más condiciones reductivas conforme va aumentando la profundidad. Bueno, son datos ya esperados y acordes a estos ecosistemas de humedal. Muy bien. Y en relación a sedimento, tenemos de pH y densidad aparente, datos normales. El interesante aquí fue la materia orgánica. Tuvimos de 4.5 a 7.7. Es bajo incluso para esta zona. En zonas áridas sabemos que es escaso los nutrientes, también tiene que ver con el desarrollo estructural de los árboles. Con respecto al sureste, por ejemplo, en el sureste, en pantanos de Centla encontramos contenidos de materia orgánica de hasta 35%. Impresionantes, ahí donde desemboca el río San Pedro y San Pablo, que es de la zona estuarina del Sumacinta, del Grijalbo Sumacinta. Y aquí tenemos de 4.5 a 7.7, deberían dar en casi llegando a 10 o incluso hasta 11, pero bueno, salieron bajos los datos. Y la mayor cantidad de arenas. ¿Sí? Sabemos que las arenas no retienen mucho, todo, no retienen humedad, no retienen materia orgánica, etcétera, nutrientes. Y en la mayoría, bueno, en todos, resultó mayor contenido de arenas. La producción de hojarasca. Si vemos 30, bueno, primero los totales. De 4.9 toneladas por hectárea al año en Moroncarit, 3.5 en Tobari y 3.2 toneladas por hectárea en el Soldado. ¿Sí? Ese es el dato interesante. Para el sureste llegan a reportar desde hasta 11, 12 toneladas por hectárea. Sí, la diferencia es muy grande. Se espera que acá produzcan menos. Algunos autores dicen que podría ser igual que el sureste, pero no, los datos no indican esa afirmación. En este gráfico, ¿qué podemos ver? Esas líneas es el hidroperíodo. Cómo el hidroperíodo a nivel del año va fluctuando y si disminuye y después regresa desde junio hasta junio, julio, agosto, mayo, todo el ciclo anual, cómo va a esta temporada de inundación y después ya baja de nivel del suelo. Bueno, la producción de hojarasca fue significativamente diferente entre meses. Podemos ver que de junio, julio, agosto, septiembre y octubre se da la mayor producción. La mayor producción es de hoja, del componente de hoja. Vemos aquí también está la parte de flores y frutos, que primero va a dar flores, después ya aparecen los frutos, como la fenología del manglar. Tenemos la mayor producción y la menor diciembre, enero y febrero. Se fijan muy poquito. Y vemos cómo hay una alta producción de flores, después ya aparecen los frutos. Un gran aporte. Podemos ver esta imagen de las raíces subterráneas, como es impresionante la biomasa subterránea que tienen los manglares en zonas áridas. Tenemos que la mayor producción son de raíces grandes, mayores a 5 milímetros son las raíces grandes, son las que mayor biomasa están aportando. ¿Sí? Y acá abajo pues no encontramos raíces de mayores a 5 en el experimento de producción, pero se recomienda que se amplíe. Si no encontramos ahí, significa porque requería más tiempo de un año para poder identificar esa producción. ¿De acuerdo? Biomasa de raíces. La biomasa de raíces
podemos ver que la mayor biomasa de raíces está en los primeros 15 centímetros. ¿Sí? Sabemos que ya la profundidad de las raíces del manglar no es mucho, son muy superficiales comparado con otras especies. A los 45-50 centímetros ahí va a estar la mayor parte de raíces, incluso en la isla Ubulay. Hacíamos el hueco y a 35 centímetros ya no encontramos raíces. Es una isla de barrera, isla arenosa. A 30-35 centímetros ya era pura arena, casi sin nada de raíces. Entonces son muy superficiales. En los primeros 15 centímetros está la mayor parte, muy superficiales. También vemos que de total, la que aporta más está en Soldado, con 5.659. Y podemos ver también en Soldado y en Moroncarit, con 8.654 y 8.387 acá en Moroncarit, gramos por metro cuadrado. Esos son los datos interesantes, que hay una gran cantidad de biomasa subterránea. Nosotros podemos ver los arbolitos, ¿sí? 50 centímetros hasta 1 metro o un poco más. Pero por debajo lo que no podemos ver es impresionante cómo sacan tantas raíces. Sacamos los núcleos y casi era pura raíz. El núcleo lo lavábamos y quedaba casi completo de ser pura raíz. Y eso es lo importante que documentamos y que esperamos pronto publicarlo. Y comparado con sureste, los mismos métodos, el mismo proyecto, podríamos decirle, aplicado en la Laguna Mecoacán, en Tabasco, resultó que hay 30% de raíces con respecto a acá, ¿de acuerdo? Con zonas áridas, arbolitos pequeños, y ya estamos hablando de árboles muy grandes. Eso fue muy interesante, como esta foto de raíces. Se fijan en la parte subterránea, está aquí sobrelavado porque es una parte de la línea, del río. Y bueno, la parte de arriba son neumatóforos, pero en la parte subterránea el manglar está sentado sobre una cama de raíces muy interesante. Perdón. Y bueno, tenemos necromasa. ¿Qué es la necromasa? Sacamos las raíces y teníamos que separar entre raíces vivas y raíces muertas. Entonces las raíces muertas es necromasa, y también es importante, también son como stock de carbono. Y bueno, estos fueron los datos que obtuvimos. También por profundidad, de 0 a 15, 15-30 y 30-45, podemos ver los gramos de peso seco por metro cuadrado, que puede llegar hasta 1.400, ¿de acuerdo? Por metro cuadrado. No podíamos pesar la necromasa junto con las raíces vivas, porque no son lo mismo, ¿de acuerdo? Estamos viendo raíces vivas, y separábamos la necromasa. A veces era tanta la necromasa y tantas las raíces que se nos dificultaba separarlas, pero pues con mucho cuidado y muy tedioso. Los estudiantes nos apoyaron muchísimo, pero lo más que podíamos, porque a veces era muchísima la biomasa subterránea, pero pues hay que hacerlo con mucho cuidado, nada más el procesamiento de las muestras. Aquí vemos los neumatóforos. Este gráfico podemos ver, la barra gris es la biomasa. Los puntitos estos que están aquí arriba es la altura, ¿de acuerdo? Entonces se fijan la altura de los neumatóforos con respecto al eje que está de este lado, y la biomasa. También es importante la biomasa de los neumatóforos, también es muchísimo la biomasa. Y bueno, las densidades de los neumatóforos, no hubo diferencias con el sureste. Las densidades del neumatóforo de zonas áridas con zonas tropicales es muy similar. Responden a lo mismo, responden al hidroperiodo principalmente para poder alcanzar alturas, y las densidades que generan los árboles de aquí y de allá fueron muy similares. Ahí sí no encontramos diferencias. Y bueno, este diagrama, ya para ir avanzando, son todas las variables relacionadas y totales de la biomasa. Yo decía que les iba a platicar sobre almacenes de carbono.
Entonces sacamos biomasa subterránea, sacamos biomasa estructural del fuste, sacamos biomasa de hojarasca. Entonces casi, bueno, pesamos todo el árbol, lo tenemos documentado. Esos datos de biomasa se extrapolan con ecuaciones alométricas a carbono. Entonces podemos decir qué tanto carbono está almacenado en este ecosistema. Hay que considerar que también hay carbono en el suelo y también nos faltó considerar el carbono de hojarasca en proceso de descomposición que está sobre el suelo. Esos dos componentes nos faltaron, pero también son muy importantes. Permítame. Y bueno, y sacamos una relación de qué tanta hojarasca, tanta biomasa hay arriba con respecto a abajo. Y lo interesante está acá abajo. Acá abajo. Esas dos flechitas que están acá abajo, eso es lo interesante, les voy a explicar. BRB es biomasa de raíces abajo del suelo y A es la biomasa pero arriba del suelo. Y resultó que hay mayor biomasa abajo que todo el peso del arbolito arriba junto con neumatóforos del suelo para arriba. Con respecto a de ahí para abajo, la relación es de 1.88. Hay más abajo. Nada más acá en Moroncari, ¿sí? Que fue el túnel, le llamamos a este sitio. Nada más fue el único uno de todos los sitios donde los árboles sí están más desarrollados y son más grandes visiblemente. Nos dimos cuenta pues, que sí hay mayor biomasa arriba, pero, por ejemplo, 2.5 aquí en Tobari, en Ciari, 2.56 es la relación de abajo, de las raíces, con respecto a arriba. Eso fue lo interesante. Bueno, hicimos las conversiones a carbono. Me voy a brincar estas para irme al total, que es carbono total, ¿sí? Perdón, toneladas. Como les decía, es nada más transformar esos datos con ecuaciones alométricas y nos da los stocks de carbono. Aquí en este gráfico están por cada uno de los componentes, en cada uno de los sitios, ¿sí? Y podemos ver qué es lo que aporta más el fuste, ¿sí? Y las raíces, son los que más están aportando en cuanto a carbono. Pues la madera y la parte subterránea que estén siendo las raíces, estamos hablando de zonas áridas. ¿De acuerdo? Seguro en el sureste va a ser la madera. La madera se va a llevar la mayor parte porque son fustes muy, muy grandes y árboles muy, muy altos. Entonces, eso sí, con respecto a las raíces, su otro componente seguro va a ser muy, muy alto. Y bueno, y como conclusiones, tenemos que la producción de hojarasca es baja en relación al sureste. El desarrollo del estructural es muy característico de zonas áridas. Los resultados de biomasa de raíces fueron de 2.369 gramos por metro cuadrado y bueno, corresponden al 70% con respecto al sureste, el mismo trabajo allá en el Golfo de México. Y bueno, los manglares zonas áridas toman relevante importancia en su componente subterráneo. Es ahí donde si queremos proporcionar esta información para que se tomen acciones de conservación o de restauración de estos ecosistemas de manglar, es importante a veces darlos hasta ese nivel de carbono, ¿sí? Enfocarlos a veces al tema del cambio climático, mitigación, servicios ambientales, etcétera, para que los tomadores de decisiones pues, se puedan proponer. ¿Sí? Hace el 2 de febrero, el Día Internacional de los Humedales, se realizó el coloquio en el Estado del Soldado, donde ya se tiene esta información y se creó un acta donde se va a pasar al gobierno del estado para ampliar la zona de conservación. Entonces esta información no solo debería quedar en la parte de la academia o en las tesis o en seminarios o en congresos, sino hay que darle la forma y pasarlo para allá para que se tomen acciones ya en concreto donde se van a tomar en el sector gobierno. ¿Sí? Son los que por lo general van a autorizar en base a leyes, reglamentos y todos estos mecanismos de gobierno. Y bueno, esa es toda la información. Si alguien tiene alguna pregunta, voy a quedar aquí al pendiente. Muchas gracias.
Doctor, muchas gracias. Bueno, pues muy interesante la charla, así es que vamos a abrir la sesión de preguntas, comentarios. Quien desea hacerlo, por favor, pues ya sabe, si alza la manita o lo hace mediante el chat para poderle ceder la palabra. Adelante, si tiene alguna pregunta. A ver, voy a checar el chat, doctor. Hasta Sí. Allá ahorita. en Baja California también trabaja muy fuerte Costa Salvaje, trabajan también en Simno, trabajan lo que son los manglares, hay manglares chaparritos, estaba Landra, también una maravilla, ya también hay zonas para poder estudiarlos. En este nuevo estudio que estamos emprendiendo ahorita encontramos Conocarpus, no habíamos tenido la oportunidad de estudiarlo. Y bueno, ahí en la isla de Lobos, ahí está una población de Conocarpus bastante bien. Bueno, pues ahí nos pusimos también un sitio para poder monitorear esta especie. Por lo general es Avicennia la más dominante para acá, para el noroeste. Muy bien, tenemos ya dos participaciones. Vamos en orden. Vamos a darle la palabra a Natalie. Si abres tu micrófono, por favor, Natalie. Gracias, Edgar. Buenos días, doctor Johnny. Hola, Eh, Comentaba acerca de que la biomasa y la producción o el desarrollo de los manglares de aquí de zonas áridas es mayor por debajo que hacia arriba lo que se puede ver. Pero, ¿esto qué significa o en qué se traduce en términos de la planta? El que se desarrolle más por debajo que en su superficie con respecto a los de las otras zonas. bien. Estuve mucho diciéndolo eso y es cierto, no dije por qué. ¿Por qué tienen más raíces los manglares chaparritos en zonas áridas? Es ecología. Están respondiendo a las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Sabemos que hay poco contenido de materia orgánica, sustratos muy arenosos, entonces hay pocos nutrientes. Lo que hace el manglar es dedicar más energías o más biomasa a la producción de raíces, ¿sí? Toda la producción de raíces para eficientar la captura de estos nutrientes. ¿Sí? Así está en la teoría. Y bueno, en teoría estaba que hay mucha biomasa de raíces, pero no había un estudio que lo confirmara o ya publicado que dijera así es. Y bueno, pues nosotros lo estamos documentando, esperemos sí compartirlo pronto. Pero a eso va a ser mayor producción de raíces para eficientar la absorción de nutrientes. Recuerden que las especies lo que van a hacer es adaptarse para sobrevivir. Porque allá en sureste se dedican los arbolitos bien felices a crecer y crecer y crecer. Y sí es impresionante, me ha tocado ver árboles de hasta 40 metros gigantes de manglar rojo. Entonces, y producen menos raíces, el 30%. Ellos no necesitan producir raíces tantas porque los contenidos de materia orgánica, por ser ríos gigantes y de altos contenidos de materia orgánica, no necesitan. Acá sí. ¿Para qué lo van a hacer? Para sobrevivir. Si no desarrollaran esa cantidad de biomasa de raíces, probablemente el árbol se estresaría o pudiese llegar incluso a morir por no aprovechar los pocos recursos que tiene. Entre otras cosas que también la insolación, el frío, que también hace mucho frío, temperatura, etcétera, también le van a afectar en su crecimiento. Pero en relación a la biomasa de raíces, va a ser eso, eficiencia para la captura de nutrientes. Gracias, doctor. Gracias, Natalie. Me gustó escucharte. Muy bien, gracias, Natalie. Continuamos. La siguiente participación es de Paula. Paula, si abres tu micrófono, por favor. Hola, sí. Buen día. Muy interesante la plática y justo por ahí iba, mi pregunta también. Me preguntaba por qué creo que era Morit, había esa excepción o por qué veían esa excepción. ¿Sería también a lo mejor porque no necesitan que bajar tanto los árboles en ese lugar o porque piensan que hubo un cambio en la proporción? Sí encontramos un gradiente de Moroncarit, el soldado, todas las tres lagunas, ¿no?
En Moroncarit sí están desarrollados estructuralmente más grandes. De hecho, los muestreos eran una maravilla porque era un bosque donde nosotros ya nos bajamos y caminábamos abajo de los árboles y eso facilitaba mucho los muestreos. Por ejemplo, en Estado Soldado que teníamos que a veces arrastrándonos, metiéndonos para poder muestrear. Sí, acá están más desarrollados porque sí están respondiendo a las condiciones que están ahí. ¿Cuáles? El Valle del Mayo, este, todo lo que viene siendo el agua residual agrícola va a dar a la laguna. Hay aportes de nutrientes, hay aportes y de otras cosas, agroquímicos y todo eso, pero lo que se ha coincidido y platicado con otras personas es de que sí ha beneficiado. Y bueno, la comparación con Estero del Soldado es que Estero del Soldado no tiene aportes de agua dulce, salvo en todo el año, más cuando hay precipitaciones, pues ya llegan los escasos aportes de agua que tenemos en zonas áridas, y acá en Moroncarit sí hay más aportes. Entonces, hay más aportes, puede haber control de la salinidad, habría que estudiar la parte de nutrientes de lo que se está aportando por parte de la actividad agrícola, pero algo ahí le está ayudando a los árboles para desarrollarse. Y sí hay altos contenidos de arcillas, limos y arcillas que retienen todo esto que necesita el árbol. Entonces ahí se vio la diferencia, incluso acá en zonas áridas, que desarrolló menos raíces y sí se desarrolló más grande, son más altos. Ahí encontramos árboles de 3 metros, 4 metros, hasta 5. Entonces son árboles ya grandes y ya caminamos nosotros bien facilito por debajo. Pero es eso, pero estamos atribuyendo a que está teniendo mayor contenido de nutrientes, que pueden ser de zona agrícola, hay más arcilla, y bueno, tiene mejores condiciones para desarrollarse. Y si se desarrolla más, va a desarrollar menos raíces. Y sí, lo encontramos, lo documentamos. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Paula. Muy bien, la siguiente participación es de Fanny. Fanny, si abres el micrófono, por favor. Hola, buen día. Muchas Hola, gracias, doctor. Muy padre su presentación. gracias. Mi duda quedó sobre el método de estimación de la biomasa. Por ejemplo, en el caso de los neumatóforos, ¿se hace una extrapolación sobre el peso promedio? O sea, ¿o qué tipo de método o procedimiento de estimación es el que se utiliza para este tipo de especies? Mira, es lo que a mí me encanta de estudiar ecología, porque todo es campo. Incluso si no hay un método, te lo puedes ingeniar, pero estando ahí, recordemos que en ecología nosotros tratamos de replicar las condiciones naturales de ese ecosistema para que los datos nos los den más acercados a la realidad. Neumatóforos. Neumatóforos, nosotros nos llevamos un cuadrantito de 50 por 50 al azar, ya lo poníamos en el neumatóforo y si cortábamos los neumatóforos de 50 centímetros, recordemos que no es mucho el daño porque los árboles de Vicenia desarrollan neumatóforos de manera impresionante y hasta 20 metros, 25 metros a la redonda de un árbol, entonces no era dañarlo tanto. Entonces tomamos esa muestra y nos llevamos todos los neumatóforos, ¿sí? A nivel de suelo. Esos 50 centímetros después lo extrapolábamos, ¿sí? ¿Cuánto hay en un metro cuadrado? Pues son 4 de 50, 4 cuadrantitos, nada más lo extrapolábamos. En caso de neumatóforos no había problema, porque en 50 centímetros hay muchísimos, pues la N o el número de muestras era suficiente, ¿de acuerdo? Entonces nada más lo extrapolábamos. ¿Qué nos lo llevábamos? Medíamos la altura, eso nos da una relación o una percepción sobre la inundación, qué tan alto puede llegar. Lo secamos, lo pesamos y ahí obtenemos lo que es la biomasa en peso seco. Antes estuvimos pesándolo en húmedo, o sea, lo pesamos en húmedo, lo secábamos y lo pesó en seco. Es mucho trabajo, ¿sí? En palabras cordiales, es mucho trabajo. Entonces después ya me dijeron, ¿sabes qué? ¿Para qué lo pesas en húmedo? No te sirve. Y ya lo empezamos a pensar, pues sí, la humedad, la retención de agua va a variar por neumatóforo, entonces lo que nos interesa es la biomasa, esa es bueno, qué tanta biomasa está generando. Entonces nos quitamos ese mitad de trabajo y solo peso seco.
Entonces ahí ahorramos muchísimo tiempo y esfuerzo y de todo. Pero así es con neumatóforos. Y te digo, hay quienes puedan hacer la toma de raíces de biomasa, nosotros con núcleo. Hay quienes escarban, hay quienes toman por estratos, hasta 1 metro cuadrado, un cuadrado así de gigante. Puede variar el método, nada más habría que ver que se acomode a las necesidades del proyecto bueno, hay que ver diferentes autores. Pero el de biomasa de núcleo, ese es el más común y el más utilizado en las publicaciones, por ejemplo, ¿no? Pero ya los métodos uno se los puede ingeniar para que salga lo mejor posible los datos que vas a obtener. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Gracias, Fanny. Hay una pregunta más todavía, doctor, de Ujú. Leobardo. Bardo, si abres el micrófono también, por favor. Hola, buen día, doctor. Muy Hola. interesante la plática. Tengo una pequeña duda, una curiosidad. Los muestreos que hicieron, ¿dónde se tomaron? ¿Se tomaron inmediatamente en los mangles que quedan junto a las aguas de la laguna? O sea, tomando en cuenta de que según mi conocimiento, los mangles tienen cierta distribución dependiendo del tipo de especies que haya en la laguna. Es decir, tengo entendido que si hay mangle rojo, es el que está más cerca del agua, y después el mangle negro, y así va. Tiene como cierta distribución dependiendo de qué especies hay ahí. Eh, entonces, la duda es esa, si tomaron los muestreos ahí o se tomaron muestreos más dentro de estos mangles o fue nada más ahí a la orilla de la laguna. Ujú. Esa sería Ah, la... bien, mira. Por lo general, cuando se va a hacer una tesis o un proyecto de investigación, sí se cuestiona tu diseño. O sea, que siempre cuando con tu consejo tutorial, el diseño es lo que primero agarran y te empiezan a cuestionar. Y esa es una de las preguntas de los que estudian los manglares. Y sí tiene ese gradiente, o sea, en borde va a estar el rojo y lo atrásito Avicenia, o la uncular y lo Avicenia, y atrás el botoncillo, que es el que tolera menos la inundación en ese gradiente. Sabemos que no los vamos a encontrar en ese gradiente perfecto porque la microtopografía y la hidrología y los cambios, todo eso, hacen que los manglares se distribuyan de manera diferente, pero sí responden a ese gradiente, pero por microtopografía a veces puede estar hasta combinado, ¿no? ¿Qué es lo recomendable? Lo recomendable es tomar, lo que yo hago, es tomar zona de transición. Cuando llegamos al borde, es no ponernos sobre el borde, sino que siempre yo manejo de 20 a 25 metros de línea hacia atrás, donde podemos encontrar ya combinados los tipos de manglares. eh, para el caso de hojarasca, poder monitorear los tres. En este caso que estamos monitoreando en lobos ya están los cuatro. Pero por ejemplo, en raíces, nosotros estamos reportando raíces, pero están combinados las especies. Entonces, si nosotros nos vamos a un bosque monoespecífico de Avicenia, lo que obtengamos, vamos a decir, esto es de Avicenia. Y eso es muy interesante, porque nada más se lo está atribuyendo a una sola especie. Entonces, va a depender mucho de tus objetivos del proyecto, de qué es lo que quieres obtener, para poder elegir los puntos donde te vas a... Sí, es muy importante el punto donde vas a ubicar el sitio de monitoreo. Digo, nosotros lo estamos manejando combinados, ¿sí? Llegamos a zona de transición, aquí está combinado, está en el sitio, y ahí nos instalamos, pero nosotros cuando estamos reportando lo de raíces decimos que las especies que están ahí presentes, y separar raíces por especies es imposible, son todas iguales. Entonces, estamos reportando biomasas en relación a esas especies que están ahí presentes. No, pero va a depender de tus objetivos de tu trabajo, dónde vas a ubicar los sitios de monitoreo. Sí, claro, Sí, sí sería interesante tener datos más específicos de cada una especie, pero sí entiendo que es en conjunto. Bueno, sí, muchas gracias. sí. Y bueno, para complementar, hay una plasticidad diferente de las tres especies de manglares. Entonces, si lo hacemos por especie, tal vez nos lleguen a sorprender.
Tal vez nos lleguen a sorprender de que a lo mejor una de las especies es la que se está llevando todo, no sé, estamos suponiendo, ¿no? Pero eso es lo interesante en ecología. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Bardo. Doctor, otra participación. La voy a leer Ujú. y es de Edgar Arnoldo. Dice, buenos días, doctor, gracias por la plática. Una pregunta general. Entiendo que el límite norte de distribución del mangle en el Golfo de California es aproximadamente a la altura de la isla Tiburón. ¿Habría alguna ampliación en el rango de distribución latitudinal debido al cambio climático? ¿O existe algún tipo de barrera que evite esto? Acá creo que es Balandra, acá en Baja California, el límite en el Golfo de California. Y bueno, sí hay algunos casos ya reportados donde dicen que incluso acá en la isla Tiburón más adelante hay unos manchoncitos así, no me consta, dicen que y por ahí aparecieron, donde sí ya está confirmado, es acá en Golfo de México, son por Tamaulipas y que es llegando a Estados Unidos, por ahí, en una latitud muy por encima de la Florida, donde ahí hay otros manchoncitos. Ahí aparecieron, llegaron, no estaban, este, y bueno, sí se lo están atribuyendo a cambio climático. Recordemos, las especies se van a desarrollar si encuentran las condiciones. ¿De acuerdo? Entonces, si encontraron allí las condiciones, se va a desarrollar y se piensa que sí es por cambio climático. Pues ya sabemos que el manglar lo limita a zona tropical, lo que son las corrientes de aire frío, ¿sí? Las mantiene acá en zona tropical. Hasta ahorita hay pocos estudios y no podríamos decir, sí es cambio climático y están encontrando las condiciones y se están recorriendo y van hacia arriba. No podríamos afirmarlo todavía, pero sí se lo está atribuyendo a cambio climático. Y bueno, hablando de ese tema, pues también hay otras cosas que eso sí ya está documentado y también es muy importante la erosión de las playas, ¿sí? La dinámica de duna costera, el aumento del nivel del mar, la desaparición de pequeñas islas. Ahorita estamos trabajando ahí en Lobos y los pescadores nos dicen, no, ya había una barrera de arena y desapareció. ¿Sí? Entonces, ¿por qué desapareció? La dinámica de arena por corrientes y el aumento del nivel del mar sí está causando estragos. Ahorita lo que les da mucha importancia son los hoteleros, que les está llegando el agua a las zonas hoteleras, pero por cambio climático van a ser muchas condiciones que van a afectar al manglar. El manglar tiene alta capacidad de adaptarse y se va a ir recorriendo, no es que vaya a desaparecer o que las coberturas, no, se va a ir recorriendo, pero pues bueno, ahí hay áreas importantes de estudio para documentarlo, cómo es que el aumento del nivel del mar, la dinámica de una costera, el cambio en las temperaturas, cómo va a ser la modificación en la distribución de los ecosistemas de manglar, si es tema de actualidad y que sí se necesita atenderse ahorita. Ok, dice, muchas gracias, doctor. No Muy sé bien. si exista alguien más que desee participar. Entrenle al estudio de ecosistemas de manglar, está muy interesante. Pues parece que no, doctor. Bueno, a ver. Muy bien. Ah, ok, sí, hay una más todavía. Natalie está pidiendo la palabra nuevamente. Adelante, por favor, Natalie. Ujú. Ay, perdón, doctor. Es que ahorita estaba Muy bien. comentando que en la laguna del Moroncarit a lo mejor los mangles tenían un crecimiento más desarrollado por el aporte de nutrientes que provienen de aguas residuales, ¿no? Y pues ya sabemos o es conocido que en muchas ocasiones se ha pues tratado el tema de que los manglares puedan ser una manera de tratar ese tipo de aguas, ¿no? Entonces, mm, me pregunto, con respecto, por ejemplo, al soldado, entonces diríamos que
que es como beneficioso tener este tipo de nutrientes, ¿no? Porque como sabe el soldado, pues no tiene vertimiento de esas aguas residuales porque es área natural protegida y no le llegan, pero justo hace que los manglares sean más pequeños, ¿no? Y en el otro caso, pues se desarrollan más y son más grandes. Entonces, ¿cómo podríamos ver esto en términos de que si el ecosistema está saludable o no? Porque hay más desarrollo de mangle en un lado que en el otro. Ujú. Sí, es muy interesante lo que mencionas. Por ejemplo, ¿qué tanto queremos de que los manglares del Solado sean grandotes? Porque su naturaleza es así. Estamos en zonas áridas, zonas condiciones. El manglar se fue recorriendo y fue lo último que fue colonizando. Digamos que a nivel mundial, en todas las zonas, también hay zonas áridas. En África hay zonas áridas, en Australia tienen zonas áridas y tienen los mismos manglares. Entonces yo no vería como incorrecto o algo malo de que sean manglares chaparritos. Y entra la parte que tú dices de qué tan saludable es el ecosistema. Acá le está beneficiando, pero por ejemplo en el coloquio de Historia del Soldado se hablaban de otras zonas, incluso recuerdo la palabra, le llamaban cloacas, que porque ahí de plano sí llegaba de todo y ahí sí perjudicaban al manglar. Entonces, este soldado es saludable, es área natural protegida, afortunadamente todo eso se mantiene más saludable, no tiene aportes de aguas negras, por ejemplo, entonces agua dulce solo cuando llueve. Entonces, está saludable, está bien, y no tendríamos que forzarlos a crecer, digamos, porque así es su naturaleza, por el sitio, en la latitud en la que se encuentran. Y acá en Moroncari, más en Lobos, que está la descarga de aguas negras, el dren grande de Ciudad Obregón y eso. Entonces, ahí, y sí hay estudios que ya están viendo que todo lo que llega y todo lo que se recibe y cómo el manglar lo atrapa, lo fija, y resuelve hasta cierto grado el problema de contaminación, pero ahí no sería un ecosistema saludable, no sería un ecosistema. Tú podías entrar en el soldado con toda confianza y hasta bañarte en las aguas que tienen ahí los manglares y bien padre, bien suave, pero a lo mejor acá en Moroncari no, o donde desemboca el dren de aguas negras acá en Lobos, que es el de embarque de los pescadores cuando salen a trabajar. Entonces, también es otro tema ver la contaminación que les estamos echando, que está llegando, si le puede beneficiar como parte de nutrientes agrícolas o les puede perjudicar si van metales pesados, si van otras cosas, porque ya son aguas negras de la ciudad, no necesariamente de zonas agrícolas. Y bueno, hay que estudiar esa parte también de qué es lo que le estamos echando ahí a los manglares. El que esté en Chaparrito de Estero Soldado, creo que es muy correcto. Así dejémoslo. Incluso, bueno, tú que estudiaste la parte de peces, las cadenas tróficas o la biodiversidad, en Estero Soldado, que es pequeño, pues es impresionante. Está como muy bien en equilibrio de manera ecológica. Yo creo que está muy bien. Gracias, Natalia. Gracias, doctor. Ok, Natalie, gracias. Hay un comentario más de Edgar Arzola, doctor, se lo leo. Dice, Ujú. nada más una última duda. Alf Melling de la Unison trabaja con algo parecido. ¿Existe algún tipo de colaboración entre el IDBI y la Unison? No, hasta ahorita, sí he trabajado con el doctor Asmeli y él, fue por mucho tiempo el manglarólogo de Sonora, el que dedicaba a los manglares, no había nadie más, pero ahorita no estamos trabajando con Alf Melling, pues no vamos a reportar con él y él sabe que ya estamos trabajando todo eso y le da gusto. Ahorita nos invitaron de NIDBI para trabajar con Ramón Barraza, también de ahí de Dictus, que trabaja en el estero La Cruz, que es el que le digo el puntito hacia arriba, que es el que sigue, y luego está la isla Tiburón. Pero yo creo que con él vamos a trabajar algún proyecto, algo para La Cruz. Y bueno, actualmente estamos trabajando más con Sidnor Guaymas, y con la Universidad Autónoma de Chihuahua, algunas cosas de manglares también, pero no con Asmelin, no nos hemos reportado. Igual tiene mucho trabajo nosotros también, pues somos buenos amigos, de vez en cuando nos encontramos trabajando la parte de manglares.
Trabajé en Conapor algún tiempo en los proyectos de transferencia en tecnología. Y ahí me encontraba el doctor Almelin y él desarrolla proyectos de transferencia más comunitarios y de reforestaciones con especies de manglar muy interesantes, pero eso fue ya hace como 12 años más o menos. Pero sí, cuando me lo encuentre, lo voy a ver qué anda haciendo y a ver qué podemos hacer en conjunto con la Universidad de Sonora. Gracias. Ok, excelente, doctor. Bueno, no sé si quedan solo 3 minutos, no sé si haya alguna otra participación. Marcelo está levantando la mano. Adelante, Marcelo, por favor. Marcelo, ¿sí me escuchas? Si abres tu micrófono. Buenos días. Buenos Ok. días. ¿Sí me oyen? Ah, ok, sí, ya. Sí, ya, Tengo Marcelo. problemas aquí. A mí me llama, el comentario es el siguiente, y es con respecto a lo que estaba comentando, ahorita, lo que estaba mencionando acerca de cómo definir si exactamente un sistema lagunal con mangle actualmente se encuentra contaminado o no, si es saludable o no. Creo que primero hay que definir cómo se encontraban, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando no existía toda esta actividad agrícola, evidentemente en las desembocaduras del valle, tanto del Yaqui como del Mayo, existía un importante aporte de agua dulce. Quiero pensar que en aquel entonces, sin tanto impacto de actividades humanas, los manglares tenían alguna características naturales que lógicamente se daban gracias a estos ecosistemas y debieron haber tenido pues grandes diferencias todavía más con el estero del Soldado, que no tiene un aporte importante, ¿no? de aguas dulces. Entonces, ¿cómo definir qué tan grande es el impacto? O sea, pienso yo, ¿cómo se le tendría que hacer, Doc, para decir, a ver, a partir de que empezamos a impactar estos ecosistemas, estaban en un punto cero, y a partir de que llegamos nosotros comenzamos a generar este tipo de impacto en una zona y este tipo de impacto en la otra? En ese sentido, Ujú. yo creo que el estero del Soldado sería un blanco. Y la duda es cómo le hacemos o cómo se le tendría que hacer para primero que nada detectar cómo se encontraban cuando no tenían este tipo de actividad y en base a eso definir la medida en la que han sido impactados, ¿no? Ujú. Sí, fíjate, eso que mencionas tiene como muchas precisiones. Precisamente ayer doy la clase de gestión forestal para Icton y ayer les preguntaba, porque son jóvenes entre los 20 años, 22, y les digo, imagínense ustedes antes de que existiera el Valle del Yaqui, esa inmensidad del Valle del Yaqui, no estaba. ¿Qué creen que había? Y hasta batallaban para decirme qué es lo que había ahí. Y lo mismo aplicaría para zonas de manglar. Ahorita tenemos estas zonas mapeadas y es lo que estamos viendo ahí. Pero cuando canalizaron el río Yaqui, les hicieron las presas y todo eso, antes que había menos conciencia o menos conocimiento de que si le cortabas el flujo hídrico o el agua a la zona costera, había efectos. ¿Sí? Y dos de los ejemplos mundiales, así, los malos ejemplos, uno es de México, uno fue en Jalisco, que le cortaron el flujo hídrico y se secaron, no recuerdo cuánto, pero cientos y cientos de hectáreas, así rapidito y al mismo tiempo. Otro fue en Colombia, también que le cortaron, canalizaron el agua de un río y secaron completamente los manglares en la costa. Entonces, para responder a tu pregunta, actualmente, y ya está reglamentado, se está utilizando lo que es caudal ecológico. ¿Sí? Caudal ecológico es de esa agua dulce de los ríos. Es muy amplio el concepto, pero enfocándonos a manglares, es que tanta agua requieren los manglares de agua dulce que año con año cae para que el ser humano no extraiga más
de lo que necesita llevar o correr ese río para que llegue a los manglares. ¿Y qué se necesitaría hacer? Aplicar caudal ecológico, porque involucra estudios de todo tipo, más de biodiversidad. ¿Sí? Toda la biodiversidad en zona riparia, de todos los ríos, tributarios, etcétera, el caudal medir y ver de ese qué porcentaje disponemos los seres humanos y qué porcentaje se tiene que ir y correr por el río porque lo requiere en esos ecosistemas, incluyendo en zona estuarina la llegada de agua dulce para los manglares. Entonces sería aplicar caudal ecológico, que ya sea regulado ampliamente. Desafortunadamente, como son proyectos multidisciplinarios, muy costosos, pues se realizan muy poco. ¿Por qué? Se van a hacer, por ejemplo, un estudio de caudal ecológico para la zona de Moroncari. En toda la cuenca hay que estudiar desde insectos, mamíferos, toda la diversidad y estructura de biodiversidad, hasta llegar a la parte de manglares, y estoy hablando de vegetación. Entonces, el caudal ecológico es muy, muy amplio, pero eso se tendría que hacer, estudiar de todo y ver el caudal necesario que quieren los manglares para que le llegue y no lo afecte. Sí hay algunas experiencias amargas en el mundo de que secaron cientos y cientos de hectáreas, pero eso fue como en los 80s, que no había conocimiento, ni siquiera les pasaba por aquí que el manglar ocupaba agua dulce para poder estar bien, para no estresarse o no morir por aumento en la salinidad, etcétera. Entonces, ese yo creo que sería la solución, caudal ecológico bien aplicado. Ya lo hacen en el sureste. Ecosur, que es el Colegio de la Frontera Sur, tiene de los mejores especialistas en ese tema, que incluso aportaron o apoyaron en la redacción de los reglamentos de caudal. Entonces, pues ya se va avanzando en el tema, pero eso tendríamos que hacer para que se mantengan bien y saludables. Bueno, un poco mejor que algunos sitios que tenemos ahorita en la zona costera, están sí muy, muy contaminados. Sí, muchas gracias. A usted, Doc. Gracias. Gracias, Marcelo. Solo ya un comentario de Noemí Bocanegra. Gracias, doctor, muy interesante. Comenta. Y pues bueno, creo que no hay ninguna otra participación ya. Estamos incluso en muy buen tiempo. Y pues no me resta más que, bueno, solo me resta agradecerle a todos el haber atendido el seminario. Esperamos contar con ellos nuevamente para la siguiente semana. Pero principalmente pues agradecerle a usted, doctor Torres, el haber aceptado muy amablemente impartirnos este seminario y pues esperemos no sea la última vez, esperemos contar con usted en una charla futura. Y pues muchas gracias, gracias a todos y estaremos pendientes para el próximo miércoles. Gracias, doctor. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Adiós.